Retomamos nuevamente este espacio, pedimos disculpas por las interferencias técnicas que tenemos, doctor. Iba a hacer una interrogante en este momento. Sí, bueno, hemos estado bien atropellados hoy ahorita en la mañana, pero aquí estamos. Bueno, la idea era preguntarle qué otras localizaciones, qué otras ubicaciones puede, o en qué otros lugares, de manera usual o a veces infrecuente, podemos encontrar tejido tiroideo, porque nos puede hacer pensar en algún momento que se puede generar la malignidad. Una localización muy común es la base de la lengua, es decir, la persistencia del conducto tiroidoso, yo diría que es una de las localizaciones más frecuentes de ectopia, ¿va? Y en muchas ocasiones hemos visto de que este tejido ectópico maligniza, y esa es una complicación muy temida en estos casos, por cuanto es indicado, en primer lugar, mandar o enviar un centellograma con yodo 131 para detectar la presencia de ese tejido ectópico, bajo el principio de que el único tejido que capta yodo radiactivo es el tejido tiroideo en esa zona. Entonces, el yodo radiactivo, el isótopo radiactivo nos va a nosotros determinar cuál es la localización de ese tejido ectópico, y así nosotros poder intervenir de una manera oportuna, indicándole, sugiriéndole al paciente un tratamiento quirúrgico que posteriormente el especialista en cabeza y cuello ejecutará, ¿verdad? ¿Puede haber localizado también en el tórax? Se trataría de algo extremadamente infrecuente. Okay. ¿Y qué factores de riesgo nos pueden hacer pensar que el paciente, ante ciertas exposiciones, por ejemplo, hablábamos en un programa con el hematólogo, la exposición a órganos fosforados predisponen las enfermedades hemato-oncológicas? ¿Qué factores de riesgo pudieran tener relación con las enfermedades de la glándula tiroides, en especial el cáncer de tiroides? Bueno, en primer lugar, la exposición a radiaciones. De hecho, cuando uno pregunta al paciente en el interrogatorio si hay antecedentes de exposición a radiaciones, es decir, radiografías de tórax, pues mucho en nuestro medio y muy frecuentemente en algunos casos se indican radiografías de tórax o placas de tórax de manera rutinaria, ¿verdad? Entonces, la radiografía de tórax puede ser un factor de riesgo por cuanto la cercanía anatómica del tórax a la hora de proyectar la radiación con el cuello, entonces eso puede inducir cambios cancerígenos, cancerosos en la glándula tiroides. Ese es un factor de riesgo muy importante. El uso de radiaciones, ¿verdad? Radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes más frecuentes son las radiografías, ¿verdad? En algunos casos, algunos celulares también emiten radiaciones ionizantes. Por eso es muy importante tomar en consideración que no debe utilizarse los celulares muy seguido, cerca del oído, en altavoz, porque utilizarlo en altavoz y a distancia, porque los celulares pueden emitir radiaciones ionizantes. No le estoy diciendo que todos, ni por una exposición ni por dos, son exposiciones continuadas. ¿Algún factor alimenticio, ya que estamos hablando de nutrición y salud, algún alimento o algo ayuda tanto a prevenir como a aumentar el riesgo para hacer cáncer de la glándula tiroides? Claro, uno puede deducir que los alimentos con alto grado con alto contenido de carbohidratos simples y contenido de grasas saturadas inducen un estado de inflamación crónica, inflamación de bajo grado, un estado crónico de inflamación de bajo grado. Y recuérdese que los estados de inflamación crónicos y de bajo grado están muy relacionados con cambios anarcoproliferativos. Bueno, y antes de dejarle las últimas palabras suyas, de cómo ayudarle al paciente que tiene alguna dificultad, cómo encauzar a este paciente que sospecha que tiene alguna lesión oncológica, y para que se le realice el diagnóstico lo antes posible, por una parte, y por otro lado, usualmente el bocio se degenera en cáncer. Hay mitos así. Tal vez para el otro programa, que es mañana, nos pudieran hacer llegar los comentarios de las cosas que quisieran que nosotros respondiéramos aquí con un poco más de amplitud, para hacerlas saber, porque bueno, lo que decía, que la comunidad universitaria siempre está pendiente de los programas. Entonces, para saber esas dos cosas, cómo el bocio puede generar en cáncer, y lo otro es cómo el paciente que sospecha que se mira un aumento de volumen en la región anterior del cuello, cómo hacer para llegar a ese diagnóstico lo antes posible.
Bueno, es lo que hemos venido comentando, ¿va? Lo primero es que el paciente tiene que autoexaminarse. Número uno, si nota cambios relativos a la dificultad para respirar o tragar y que se trate de un aumento de volumen de la glándula tiroides prominente, también es importante que acuda al facultativo. Y el otro detalle es muy importante que si el paciente ya nota un aumento localizado en el cuello, entonces también, porque nosotros trabajamos en función de descartar, es decir, no todas las lesiones pueden ser nódulos tiroideos. Recordemos que el nódulo tiroideo es el principal asiento, no todos los nódulos tiroideos, pero el nódulo tiroideo puede ser el principal asiento de una lesión cancerosa en el tiroides. Y nosotros también tenemos que descartar otro tipo de lesiones que no son de tiroides en el contexto del cuello, de las cuales los cirujanos de cabeza y cuello, tal es el caso suyo, conocen muy bien y a la perfección estas enfermedades, estas patologías, y pues en ese sentido el trabajo o el manejo debe ser coordinado con estos especialistas. Yo creo que lo más importante es que el paciente pueda detectar por sí mismo o pueda, cuando acuda al médico, el médico realiza el examen físico para poder, es decir, palpe la glándula tiroides para poder determinar la presencia de estas lesiones. Bueno, las consideraciones finales suyas, doctor, con respecto al cáncer en Honduras, el cáncer de tiroides, ¿cómo usted lo mira? Su experiencia al respecto de eso como endocrino, eh, con, con los pacientes que día a día llegan a su consulta y bueno, siempre tienen alguna dificultad. Pareciera en algún momento que hay un aumento de la cantidad de pacientes al respecto de eso. Entonces quisiéramos saber sus consideraciones de toda esta patología que hemos hablado un poquito más al detalle hoy. Bueno, en primer lugar, comentarles a los pacientes de que en la mayoría, en muchos casos, el cáncer de tiroides es una lesión que tiene un pronóstico relativamente mejor o más beneficioso que el resto de cáncer, en otras localizaciones. En primer lugar. En segundo lugar, el diagnóstico temprano, precoz, es muy importante. ¿En quiénes debemos de sospechar este tipo de lesiones? En los pacientes que yo acabo de comentar anteriormente, con las características que yo acabo de mencionar anteriormente. Pacientes incluso menores de 30 años, de sexo masculino, el cáncer se comporta de manera más agresiva, el de tiroides se comporta de manera más agresiva. Familiares de primer grado con este tipo de lesiones, entonces todos estos elementos al interrogatorio nos deben a nosotros hacer sospechar que este paciente puede tener una lesión. Bueno, hay varios tipos histológicos, está el papilar, está el folicular. El medular que ya se escapa al tratamiento endocrinológico y debe ser abordado por oncología. Es una estirpe, un tipo de cáncer relativamente, en comparación a los otros, infrecuente, pero puede aparecer. Puede llegar a dar también el oncólogo en compañía multidisciplinaria, como bien lo dijo el doctor, de este tipo de pacientes. Así es que mañana pueden hacernos llegar sus comentarios por medio de las redes sociales, estaremos pendientes de ellos, ¿verdad? Para mañana poder seguir ampliando siempre en este pequeño horario especial de más o menos 8 de la mañana, corriéndolo una hora antes los programas, para poder compartir con ustedes las experiencias que tenemos. Perdón, doctor, estábamos despidiéndonos. Lo que pasa es que una breve interrupción, no sé si se logró escuchar, doctor, solo para que su palabra final. El programa, por mi parte, despedir el programa, agradecerle a la audiencia siempre estar pendiente de nosotros. Bueno, y muchas gracias por la oportunidad. Recuerden siempre alimentarse sanamente, es decir, abundantes frutas y vegetales, y tratar de evitar o eliminar por completo el consumo de alimentos con alto contenido de carbohidratos simples, azúcar, sobre todo, mejor dicho, y grasas saturadas. Muchas gracias. Nos vemos mañana en su espacio de investigación y salud, también a las 8 de la mañana. Esperamos todos sus comentarios. Gracias, doctores, por compartir con nosotros esta importante información. Amigos de Presencia Universitaria, tuvimos una breve interrupción, pero vamos a continuar desarrollando este tema. Doctor, si puede retomar desde donde nos quedamos. Sí, bueno, estábamos hablando de la importancia que tiene mencionar primero las características de la enfermedad, mencionar cómo se comporta y bueno, cómo se diagnostica. Porque mañana pues, vamos a dedicar el segmento de investigación y salud para hablar sobre la parte quirúrgica o los tratamientos
específicos que puede llevar esta patología precisamente, para ser más exacto, ¿verdad? Entonces por eso hoy empezábamos hablando con el doctor, tal vez el doctor Juan Pablo nos puede mencionar cómo se comporta el cáncer de tiroides, bueno, cuáles son algunas estadísticas, tal vez él nos las pueda dar a conocer, porque sí se ve que aquí en Honduras incluso, no es por ser alarmista, pero se está viendo con mucha frecuencia la enfermedad. Sí, bueno, realmente el cáncer de tiroides tiene la forma típica de presentación del cáncer de tiroides es un nódulo. Un nódulo es un aumento localizado de la glándula tiroides. Es decir, puede haber un aumento generalizado, que es lo que denominamos en medicina óseo, o puede haber un nódulo circunscrito, localizado en alguna parte de la glándula tiroides, o un aumento de volumen localizado en alguna parte del tiroides. La glándula tiroides queda en la parte anterior del cuello y esta glándula pues puede ser asiento de lesiones cancerígenas o cancerosas, perdón. Los tipos de cáncer de tiroides más frecuentes son el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. En nuestro país se estima que debe ser alrededor de la 10ª causa de cáncer de todos los tipos, de todas las variantes, ¿verdad? Todos los tipos de cáncer que existen. No obstante a eso, consideramos que es un problema de salud que ha ido en aumento en los últimos años cada día se diagnostica más precozmente este problema de salud y podemos llegar a tiempo al tratamiento, al diagnóstico y al tratamiento. Bueno, siempre es importante, como en toda patología oncológica, tener un diagnóstico lo antes posible. Pero ¿cómo sospechar qué cuadro puede presentar el paciente? ¿Qué manifestaciones puede tener que lo hagan pensar que ya tiene alguna dificultad en su glándula tiroides? En primer lugar, como dije anteriormente, lo primero que tiene que hacer la paciente o el paciente es observar su cuello, nosotros podemos examinar nuestro cuello. ¿Cómo? Viéndonos frente al espejo mientras tragamos, palpándonos en la parte anterior del cuello. Si encontramos un aumento de volumen, un aumento de tamaño, nosotros podemos sospechar de que se pudiera tratar de una lesión tiroidea y entonces acudir al facultativo. Es bien importante el autoexamen. Esto nos ayuda a determinar en primera instancia si tenemos alguna lesión que pueda ser sujeto de un examen posterior por parte del facultativo. Pero el paciente, cuando se nota la lesión, obviamente la glándula tiroides no debe de tocarse en ningún momento cuando eso es lo normal. Sí. Aparece el aumento de volumen que usted nos mencionaba, o se lo toca. Pero se siente algo, tiene molestias con el calor, tiene pérdida de peso. El cáncer de tiroides per se es asintomático, es decir, no produce manifestaciones clínicas ni de comúnmente no debe de producir manifestaciones clínicas ni de hiper ni de hipotiroidismo, ¿verdad? Y en ese sentido, el cáncer asienta sobre una glándula con una función tiroidea comúnmente normal. No obstante, pueden, en dependencia del tamaño del nódulo, pueden aparecer síntomas por compresión, es decir, dificultad para tragar o dificultad para respirar. ¿Puede aparecer ronquera también? ¿Se puede poner ronco el paciente? Por supuesto que sí. Si es de tal magnitud que comprime las estructuras vecinas o que infiltra las estructuras vecinas, puede producir eso. Déjenme hacer una pregunta, tal vez pueda ser algo difícil, pero se me ocurre ahorita pensar, ¿un tiroides ectópico puede tener cáncer también y puede dar manifestaciones? Por supuesto que sí. Es decir, la ectopia o la persistencia del conducto tiroidoso también pueden ser asiento de lesiones cancerígenas en algún momento de su evolución. Por supuesto que eso no escapan a la regla. ¿Qué estudio, qué análisis se le puede recomendar a un paciente que tiene cáncer o que se sospecha que tenga cáncer y queremos confirmar ese diagnóstico? En primer lugar, el ultrasonido nos orienta sobre las características de ese nódulo. Y al orientarnos sobre las características clínicas de las características ultrasonográficas de ese nódulo de tiroides, entonces nosotros podemos sospechar o podemos pensar que debemos de indicarle una biopsia por aspiración con aguja fina, que es la que nos confirma el diagnóstico. Esa biopsia nos ayuda a nosotros a saber qué tipo de lesión es frente a la cual nosotros nos encontramos. Y es muy importante indicarle la TSH, que es una hormona que se produce en la hipófisis al paciente. Y esa hormona estimula la glándula tiroides para que a su vez esta produzca sus hormonas.
esa TSH de manera indirecta nos va a decir si la función tiroidea es normal o no. Dentro del ultrasonido, porque a veces el mismo paciente pues se le da el informe y él va leyendo, ¿qué signos, qué rasgos usted le puede describir al paciente en un ultrasonido, ver que le alerten a usted para después pensar en hacerle qué tipo de lesiones vería que después orienten realizar una VAF? Comúnmente un nódulo mayor de 1 centímetro, un nódulo que tenga bordes irregulares, un nódulo que tenga una estructura ultrasonográfica que nosotros denominamos halo, un halo incompleto, ¿verdad? Un nódulo que tenga vasos sanguíneos en el interior, sobre todo vasos centrales. Estas son algunas de las características que nos hacen sospechar a nosotros desde un punto de vista ultrasonográfico que nosotros le debemos de indicar a este paciente una biopsia por aspiración con aguja fina de tiroides. ¿Y qué resultados anatomopatológicos podemos encontrar en esa VAF? ¿Qué tipos de cáncer podemos ver frecuentemente en la glándula tiroides? Bueno, como comentamos anteriormente, lo más frecuente sean el cáncer papilar, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Relativamente reciente se ideó una clasificación que se llama la clasificación de Bethesda, ¿verdad? Que esa clasificación nos indica a nosotros en términos generales si la lesión es benigna, si es sospechosa o si es maligna. Y en dependencia de eso nosotros, es muy completa la clasificación porque nos orienta sobre la toma de conducta a seguir con estos pacientes, ¿verdad? Ya, seguimos con preguntas porque muchas veces claro. El público que nos mira es parte de la comunidad universitaria, a veces son personas que siguen nuestras redes sociales, pero bueno, quisiéramos saber, antes se hablaba de si la lesión era hipercaptante, era hipocaptante, porque se le daba suministro de yodo, si mal no recuerdo. Eso, ¿qué tanto se utiliza hoy en día para el diagnóstico de este tipo de lesiones? Comúnmente nosotros indicamos, bajo las circunstancias se puede indicar, bajo algunas circunstancias en particular se puede indicar un examen que se llama gammagrafía tiroidea con yodo 131, que es un isótopo radiactivo del yodo. Esa gammagrafía nos indica a nosotros en qué forma la glándula capta el yodo, este isótopo, porque el único tejido en esa zona que puede captar yodo es el tejido tiroideo. Y entonces, bajo ese principio, y como es un isótopo y como un átomo o un isótopo radiactivo, entonces la glándula puede captar y nosotros a través de una gammagrafía, un centellograma, podemos detectar en qué forma la glándula capta el yodo radiactivo. Y eso nos indica varias cosas, entre ellas la función, es la prueba de elección para determinar la función de la glándula tiroides. Captación, entonces se trata de un nódulo, en este caso estamos hablando de nódulos, se trata de un nódulo hipercaptante o hiperfuncionante, lo que sugiere la idea de que se trata de un hiper